En la variada y compleja oferta de contenidos, la televisión pública se enfoca, o debería hacerlo, en temas, espacios y personajes a los que la televisión comercial no llega. Se presenta entonces como una alternativa de construcción de ciudadanía que lucha, desde esa orilla, por el interés de la audiencia. ¿Esa alternativa sigue siendo necesaria? ¿Cómo hacerla atractiva para el gran público? ¿En qué debe enfocarse? En medio de tanta oferta de contenidos, ¿qué chance tiene la televisión pública? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Bueno, me parece muy buena, pero me gustaría que los sábados y los domingos dieran más cosas entretenidas para niños, ya que solamente dan pura película y no dan nada así como que le llama la atención a los niños, y ellos por eso es que se han apegado tanto al celular. Me parecería buena idea que la extendieran el horario más a los niños. Bueno, me gustaría ver muchos programas de infantiles, porque en verdad esos programas hacen muchas novelas y eso ven muchos ejemplos malos. Entonces yo prefería así que a los niños les pusieran más programas infantiles. Y en El Contenedor consultamos igualmente con expertos sobre la importancia de la televisión pública en distintos escenarios. Esto nos contestaron. Los canales de servicio público están llamados en Costa Rica, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en cualquier parte del mundo, a garantizar la difusión de contenidos educativos, culturales, científicos, alternativos, al ser un espacio que garantice equidad, donde todos los grupos sociales tengan representación, donde hayan muchísimas voces, donde se garantice la pluralidad de pensamiento. Su perspectiva debe de representar y debe de transmitir a la ciudadanía una información más independiente, menos ubicada en una línea editorial concreta. Ese es un papel muy importante. Yo creo que en Europa las televisiones públicas en general, empezando por Inglaterra, acabando por la RAI, España, etcétera, las televisiones públicas han marcado un poco la agenda de la comunicación, la agenda mediática, y ese es un referente importante. Yo creo que la televisión pública en general está llamada a reforzar el concepto de ciudadanía, a reforzar el concepto de lo público y del interés público, aunque obviamente eso debería hacerlo toda la televisión, pero la llamada de manera especial a hacer construcción de sociedad, a hacer refuerzo de tejido social, sin duda es la televisión pública en el mundo. En el caso colombiano y en el caso de cada país, yo creo que la televisión pública está llamada a hacer la diferencia. En un contexto globalizado en el que hoy los jóvenes tienen acceso a múltiples contenidos en múltiples pantallas, la televisión pública es la que debe reforzar el tema de la identidad cultural, es la única llamada a hacerlo. Cuando uno ve el consumo de redes sociales y uno ve el consumo de lo digital, pues se da cuenta que está frente a jóvenes del mundo, a niños del mundo. Lo único que hace la diferencia son los contenidos locales, que por supuesto y de manera obvia hace más la televisión pública que la televisión comercial. Así que redondeando la idea, la televisión pública es la que está llamada a hacer la diferencia en un contexto global para resaltar y obviamente rescatar la importancia de lo local de cara a la identidad cultural de cada pueblo y a que esa identidad y ese origen común y colectivo que nos hace parte de una nación no se pierda. Hacer televisión pública como hacíamos hasta hace 20, 30 años atrás no tiene ningún sentido, porque es indiferenciada y generalmente lo hace mal y lo hace lento respecto de lo privado y respecto de los OTT y respecto de las nuevas plataformas. Entonces, para sintetizar, televisión pública, televisión que redefina, que rediseñe y que repiense lo público. Aquí habitan las memorias de todo un pueblo. Todos nuestros paisajes, todos nuestros ilustres personajes, todo en lo que creemos, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestros sueños, nuestras sonrisas, nuestras lágrimas, nuestro sentir. Todo eso vive aquí y lo preservamos como lo que realmente es. El legado audiovisual de toda la región Caribe colombiana, que no es poco. Telecaribe,
de historias. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de la importancia y la pertinencia de la televisión pública en el país. Y nos acompañan dos personas académicas muy importantes. Son Carlos Ramos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe, y Yair Vega, docente investigador de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Muy amable. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, por la invitación. Bien, empecemos entonces, entremos en materia. En el actual universo digital, ¿dónde radica entonces la importancia de la televisión pública? Carlos. Yo diría que la migración. Mejor dicho, el que no mire al ciberespacio, el que no vaya ya a entender que el mundo moderno es el mundo digital, en ese sentido, pues quedará reducido a aquella audiencia que estaba pegada a lo tradicional, que no migró tampoco. Entonces, pues, todas las plataformas tradicionales de la televisión y de todas las narraciones audiovisuales tienen que entender de que tienen que acomodarse en esta nueva dinámica de lo digital para que pueda también capturar mucha más audiencia. Yair. Yo creo que coincidiendo con Carlos, el tema no es tanto de formatos y canales, sino del sentido, digamos. El sentido del aporte de la televisión pública no cambia, pero tiene que adaptarse a los nuevos consumos, realmente para poder estar llegando a las nuevas audiencias, porque digamos, las audiencias se transforman, aparecen nuevas audiencias, aparecen nuevas formas de consumo en los entornos digitales, y creo que lo que tendría que hacer la televisión pública es repensarse, o sea, pensar cómo va a participar en ese nuevo escenario de consumo y cuáles serían, digamos, como las propuestas que contribuyan a la gestión pública, a la formación de ciudadanía, a la participación amparada, digamos, en las posibilidades, inclusive potencialidades como la interactividad o como otro tipo de elementos que dan este tipo de plataformas. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de la importancia y pertinencia de la televisión pública. Y en esa línea, entonces, ¿qué debe hacer la televisión pública para ser interesante, para mantenerse interesante para la audiencia? O sea, yo creo que la televisión pública tiene que pensar su razón de ser, digamos. Ahora, precisamente antes del panel, estábamos conversando un poco sobre eso, y tiene mucho que ver con, primero que todo, el problema de la televisión no es competir con el rating, con los otros canales, ni competir con las ofertas de los otros canales, sino pensar en cuáles son los debates que tiene que plantear en la agenda pública, cuáles son las temáticas que tiene que... O sea, uno espera que la televisión pública agregue cosas que la televisión comercial no va a poner sobre la escena, en términos de información, en términos de entretenimiento, en términos de el tipo de entretenimiento que puede generar, en términos de los aportes a lo cultural, por ejemplo, en el caso de lo regional, a la construcción de la identidad regional. Entonces, en la medida en que se generen conexiones desde ese punto de vista, por eso digo, aprovechar esos nuevos formatos. Hoy en día, inclusive, estos formatos permiten mayor interactividad, permiten consultar, permiten que la gente participe desde muchos lados, y yo creo que inclusive abarata los costos de participación. O sea, tendría un potencial más grande si migra y sabe utilizar inteligentemente esta plataforma. Además, indiscutiblemente, la televisión pública en esto tendría una ventaja, porque se aferra más a los contenidos, a unos contenidos que vayan a formar, a unos contenidos donde la audiencia tiene necesariamente que aprender mucho más y participar más, mientras que la televisión comercial busca, digamos, adictos, que la gente se pegue a unos contenidos que son light, que son, digamos, muy livianos, y que importa si la gente transforma su propia realidad o no transforma la realidad. Lo importante es el consumo. La televisión pública, que de alguna forma recibe unas subvenciones del Estado y que no tiene que estar pensando en la competencia, aunque hay que financiarla de mejor forma, pero está pensando en la competencia para subsistir, tiene la oportunidad de mirar unos contenidos diferentes que, como decía Yair, miren la realidad de la audiencia, a dónde vamos a llegar,
y principalmente para el caso de la televisión pública regional, pues mirar cómo se fortalece la identidad y cómo se fortalece el sentido de pertenencia para la transformación de esas realidades a la cual va dirigido a los contenidos. Quitándole el apellido de pública o de privada, pues la televisión es televisión. Y en últimas la televisión tiene que buscar televidentes, motivar al televidente, llamar la atención para que lo consuma como medio. ¿Qué pudiera aprender en ese sentido la televisión pública de la privada y qué pudiera aprender la televisión privada de la pública en lo que respecta a contenidos y pertinencia? Ambas tienen que aprender bastante, cada una de otra. Bueno, yo diría que la televisión pública tendría que desaprender bastante de la televisión comercial, de la privada, desaprender bastante. Cuando uno está viendo televisión privada y después tiene que reflexionar sobre la televisión pública, se da cuenta de que hay una intencionalidad en la televisión privada de la manipulación de la información, no importa la orientación de los contenidos, pero la manipulación de la información para poder atraer y que se peguen allí, no importa qué transformación puede tener en sus realidades, sino qué tanto se pegan para que los comerciales puedan ser vistos, ¿verdad? En eso hay que desaprender bastante si la televisión privada, la televisión pública quiere aprender de la privada. Pero tiene que aprender también la pública de la privada en términos de que pues la televisión privada está siempre más cerquita a todos los avances, a las innovaciones, a la tecnología, a cambios de formato, y a veces como que hay un rezago en la televisión pública, ¿verdad? O de pronto piensa en la alfombra roja. Sí, tenemos las posibilidades de que nos entreguen unos recursos y nosotros producimos y listo. No tiene el afán de tener que competir para poder sumar audiencia. Eso pues es una desventaja para la televisión pública y digamos que es hasta una ventaja para la televisión privada. Pero creo que lo primero que tiene que hacer la televisión pública de la privada es aprender todas las mañas que tienen para poder ganar la audiencia y que esa audiencia se convierta en adicto y no realmente en un agente transformador de su propia realidad a partir de lo que está viendo. Yo creo que la televisión pública debería aprender, o sea, primero no intentar querer parecerse a la televisión privada. Yo creo que cuando uno quiere hacer en la televisión pública, nacional o regional, el programa en el mismo horario que se parezca al que está haciendo el canal comercial, fracasa, porque realmente las posibilidades de hacer algo más o menos decente igual son limitadas. Entonces yo creo que igual hay un tema complejo. Pero sí creo que, por ejemplo, ha ganado, la televisión pública ha ganado mucha calidad en muchos niveles. Por ejemplo, no podemos negar que Señal Colombia en términos de calidad está ofreciendo una calidad muy competitiva, se está ganando los premios de televisión, digamos, de alguna manera está ganando un posicionamiento importante. Sin embargo, yo también creo que tiene que aprender a posicionar lo que está haciendo en los consumos. Creo que tiene que aprender a, digámoslo así, como a vender, no vender en el sentido comercial, sino a saber posicionar y distribuir y que interactuar con diferentes plataformas para que la gente se entere y conozca de eso que está pasando en la televisión pública. Yo creo que hay un punto muy importante, o sea, uno le pregunta a los niños y las niñas si conocen, por ejemplo, lo que está haciendo Señal Colombia de tan buena calidad y no lo conocen. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué canales? ¿Qué formas buscar para que pueda conocer? Y del otro lado, yo creo que del lado inverso de la televisión privada, podría aprender de la televisión pública a que se puede ganar rating haciendo cosas que no sean en detrimento de lo social. Es decir, que se puede hacer una televisión que aporte a la sociedad y que puede tener rating. Digamos, uno mira simplemente que uno puede, en lugar de llenar un espacio con una narconovela, lo puede llenar con un concurso y la familia es agradable, tiene rating, se disfrutan, hay música, hay otro tipo de cosas y puede tener más rating que una narconovela. Entonces, es decir, es comenzar a pensar que se pueden hacer cosas con sentido social o que por lo menos sea un entretenimiento que no genera consecuencias negativas y que también se puede ganar rating. Entonces yo también creo que hay un punto. Y con menos presupuesto. Es que nosotros aquí tenemos un ejemplo nuevo, recién, para el caso de Telecaribe, que es el serial de la niña Emilia. Pues interesante, no compitió con las narconovelas, estuvo allí en los espacios donde mucha gente migró de la televisión privada a la televisión pública y son modelos, de manera importante. Unas transformaciones de producciones que nosotros
nos damos cuenta de que sí podemos de lo pero público. Fíjate que yo ahí creo que la televisión pública no tuvo que aprender de la televisión privada, sino entender cuál es la lógica de la televisión pública. Porque precisamente yo creo que alguien me decía, no, es que con esta telenovela ya le estamos dando por la cabeza a los cachacos y le estamos dando por la cabeza a los canales nacionales. Yo dije, no, todo lo contrario. Telecaribe está encontrando su razón de ser. Es decir, ahora está haciendo lo que tiene que hacer. No es en contra de ellos, sino cómo encuentra 3 o 4 elementos básicos. Primero, un tema de mucha fuerza e identidad regional. Segundo, muy bien tratado, porque la verdad fue una combinación entre el documental, el drama, bien tratado. Y tercero, con una actriz que posicionó un personaje que era muy importante. O sea, fueron 2 o 3 elementos claves y con eso hace una cosa que cala en la gente. Entonces yo digo, si uno piensa, por ejemplo, en los tipos de documentales que se hacen, si uno piensa en el tipo de oferta que hay y lo piensa como con 2 o 3 cositas así que uno puede decir, y creo que no es, o sea, yo creo que el problema de los recursos es muy importante, porque todos sabemos que la televisión cuesta, pero creo que también hay otras cosas que la misma región puede brindar, que si se trabajan con inteligencia pueden ser importantes. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de la importancia y pertinencia de la televisión pública. Ya regresamos. Con rigor y con cuidado. Después de la pausa tendremos invitados muy especiales en estudio. Ya regresamos. Los canales de servicio público no están en función del rating, aunque es importante, no hay que perderlo de vista, pero ese no es su objetivo principal. Y eso le da mayor margen de maniobra para poder innovar, para pensar en nuevos formatos. Debe darse, eso sí, a la tarea de conocer a sus audiencias, de cuáles son los cambios tecnológicos, de cuáles son los cambios en los hábitos de consumo y dar alternativas muy creativas de innovar. Ese es el espacio que está llamado a ocupar el canal de servicio público. El papel de la televisión pública en este espacio de multidifusión digital creo que debe ser el mismo. Es más, estas plataformas, estas OTTs, etcétera, etcétera, desde lo público, ya no solo de la radio-televisión pública, sino otras más, el espacio público debe generar ese tipo de OTTs, porque si no las OTTs, las grandes plataformas de emisión, es decir, los grandes Netflix, etcétera, van a tomar la partida y pueden ganar la partida. El gran reto es la creatividad, porque formatos, pantallas, maneras de consumo tenemos hoy muchas. La televisión pública tiene necesariamente que estar allí. La televisión pública tiene que cambiar el concepto de televisión tradicional, porque si se queda rezagada frente a otros tipos de televisión como la televisión paga o la televisión privada, pues obviamente ahí sí podríamos hablar de la desaparición de la televisión pública. Que la clave principal sigue siendo la producción de contenidos de calidad, que tengan una dimensión social importante, que estén adaptados a las nuevas narrativas y a las nuevas pantallas, que en definitiva es el reto que tienen todas las televisiones públicas y privadas en todo el mundo. Yo creo que la televisión pública debe seguir siendo una producción pensada para el público, una producción de muy alta calidad, sin importarle si el público la va a ver en el televisor tradicional o la va a ver en otra pantalla. Eso no agota la televisión en sí. Y yo creo que debe garantizarse la existencia de la televisión pública porque es la manera de hacerse presente el Estado, la sociedad, en múltiples pantallas. En el actual ecosistema audiovisual en que vivimos, al mismo tiempo que los televidentes pueden dispensarnos con su sintonía en estos momentos, también es cierto que tienen una oferta importantísima de canales si están suscritos a algún sistema de televisión de paga, o también a través del internet pueden acceder a muchos contenidos audiovisuales. Pues eso es cierto y no lo podemos negar, vivimos en ese ecosistema. En ese ecosistema entonces, ¿dónde radica la importancia, dónde radica el sello distintivo que haga que la televisión pública se convierta en verdad en una alternativa interesante? Y entonces tiene la televisión pública que mirar cómo logra revisar todo lo que existe para poder consolidar un proyecto que sea de interés de todos. Y fundamentalmente en el tema de los canales públicos es dónde estamos. Tú ahorita decías, Yair, dos elementos importantísimos. Primero, el tema de la identidad.
El tema de la identidad. Si uno pretende, y cualquier ser pretende, reconocer es reconocerse primero, el estar aquí y ahora, dónde estoy, dónde pertenezco. Entonces, pues, uno busca esa identidad cultural, lo primero que tiene que hacer y de lo que conoce. Y lo segundo es buscar verdaderamente una escenografía y unos personajes que hagan que lo hagan atractivo para poder estar uno presente. No importa el formato, si es un noticiero, si es una novela, hasta un partido de fútbol. De todas maneras, buscar los elementos para que la gente se muestre atractiva, para que la gente ponga el televisor y busque ese canal y no tenga que buscar otras alternativas. Pero yo digo, por ejemplo, algo que nunca podrá tener y que envidiaría un canal internacional es la cultura y la gente de la región. Tener a la gente cerquita para poderla meter en la pantalla. ¿Dónde es su potencial? Abstraerlo de cualquier punto regional y convertirlo en una cosa de consumo masivo distante de cualquier persona. Tú ves cualquier programa de esos y inclusive es un prototipo de persona lo más ajeno a una identidad regional. Entonces yo creo que sería como buscar también cuál es el potencial, conectarlo, las historias, que también pienso que también sería importante invertir en conocer las demandas, las expectativas que la gente tiene, los estudios de mercado, o sea, ese tipo de cosas también son inversiones que pueden potencializar el recurso que hay. Ya para ir finalizando y agradeciendo una vez más su presencia en el programa, escuchamos muchas voces apocalípticas, algunas, alrededor de que en este ecosistema del que hablábamos ahorita, la televisión cada vez se va a ir comprimiendo más, contrayendo más, y que la televisión tal y como la conocemos llegará el momento en que no exista más y que la primera que desaparecería en ese ecosistema es la televisión pública. Las nuevas tecnologías no van a acabar con la televisión pública. La televisión pública sí tiene que migrar a las nuevas tecnologías indiscutiblemente, porque el muchacho ya quiere ver televisión desde su móvil. Entonces, igual, no va a dejar de existir. Yo pienso que al contrario, se puede fortalecer. La televisión pública tiene que fortalecerse y tiene que no competir, sentir que es un complemento también de todo lo que existe en ese universo, en el caso de las comunicaciones, que todos tenemos la posibilidad de acceder y a todas las audiencias tenemos la posibilidad también de llegar. Para mí la televisión yo creo que está comenzando hacia el futuro de pensar. El problema es que si no entendemos, como cuando estaba la fotografía análoga y apareció la fotografía digital, la análoga sigue sirviendo para determinadas cosas que no se va a reemplazar, pero mucha gente lo hace en la digital para muchos consumos que había anteriormente, y el que no aprendió el asunto pues se quedó. Entonces yo también creo que lo que pasa ahorita mismo es cómo migrar a esos formatos que le permiten ponerse a tono. A lo mejor estaremos viendo televisión pública en formato más corto, en un formato para móviles, es decir, habrá que ya no estaremos pensando en este programa de 24 minutos, entonces toca comenzar a reordenar el chip de la manera como narramos, entendiendo esos escenarios en los cuales estamos interactuando hoy en día. Muy bien, Carlos Ramos Jair Vega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Muy amables. En El Contenedor, tu opinión nos interesa. ¿Qué opina de la programación de la televisión pública? Rubén Darío Sánchez Valencia. Aunque la televisión pública es educativa y formadora, pienso que en algunos contenidos le falta innovar, ponerle mucha más creatividad para que los televidentes puedan sentirse identificados. Julio Torres. Me gustan los contenidos de la televisión pública porque son culturales, educativos y siempre dejan una enseñanza. Miri Paola Martínez, la televisión pública sigue siendo la mejor opción para nosotros los televidentes, pues la televisión privada solo muestra novelas con las mismas temáticas. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. La televisión en general, tanto la pública como la privada, atraviesa momentos de ajuste, momentos de cambio derivados por la tecnología digital y por las nuevas relaciones con la audiencia. En la medida en que la televisión pública entienda esto y mantenga esa relación con contenidos interesantes y socialmente pertinentes, va a mantener su importancia. La televisión es un servicio público, por eso nos atañe a todos. Y por eso, desde la Defensoría del Televidente, defendemos que televisión sin televidentes no tiene sentido y que un buen televidente hace una mejor televisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.